pedí a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Qué lindo, Serrat. Sí, volvemos de la mano de Serrat con este tema que es Fiesta, que también habla de la carnavalización, de esto que veníamos hablando con Miriam, que es el carnaval, la fiesta y cómo muchas veces todos estamos en un plano de igualdad cuando hacemos algunas actividades y cuando después estamos en otros roles, estamos en planos de desigualdad. Y por eso nos acompaña Fernando Abelenda, psiquiatra reconocido en los medios de comunicación. No hace falta tanta presentación. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal, Julián? Muy bien. Gracias por la invitación. No, nada, un placer, sinceramente. Por ahí, siempre yo te quería invitar, pero por ahí es todo muy política la cosa acá. Y hoy nos dimos el paso para hablar de lo ideológico, de la mente, uno cómo reacciona. Y te quería preguntar, ¿qué es el poder, Fernando? Bueno, el poder tiene varios sentidos, ¿no? Depende del contexto donde vos estás, tiene diversas definiciones, pero básicamente podría decirse que es como una potencia que implica fuerza. Potencia me refiero a la posibilidad, por ejemplo, en política sería la posibilidad de influir, de tomar decisiones sobre otros. Sí. ¿No? Vos sabés que el psicoanálisis trabajó mucho el tema del poder porque hay un escrito de Lacan que se llama la dirección de la cura, la dirección del tratamiento, vendría a ser más precisamente la traducción, y los principios de su poder, donde Lacan analiza, intelectual francés, donde él analiza cómo funciona el poder, o sea, de qué se trata el poder, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un poder que uno podría decir que tiene que ver con la posibilidad de actuar sobre los demás. Sí, ¿nos enseñan a usarlo? ¿Nos hacen conscientes desde jóvenes que somos portadores de poderes? Claro, no siempre, pero digamos que toda educación tiende a regular el poder que tiene un niño. Por ejemplo, el poder que tiene el más fuerte en un curso de pegarle al más chico, ¿no? El más poderoso, pero tiene, digamos, si la disciplina o la disciplina escolar tiende a que eso no suceda. O sea que vivir en sociedad un poco es regular el poder, ¿no? Pero a mí me gusta saber hacer, Julián, la mezcla entre lo que es mi tarea como analista, como psicoanalista, y lo que significa el Zeitgeist, o sea, lo que es el espíritu de la época. Sí, el espíritu la subjetividad cultural, colectiva, digamos. Exacto. ¿Qué pasa en este tiempo? O sea, no es lo mismo un sujeto hace 50 años que un sujeto hoy. Y también el poder. Ha cambiado eso. ¿Y las redes sociales, la tecnología, cuánto aporta a toda esta modificación? Por eso que me parece que las consecuencias de lo que va a suceder en la subjetividad con las redes sociales es algo que se va a determinar dentro de muchos años, porque todavía hoy los que son niños hoy y que nacen con esa tecnología, se verá qué consecuencias tiene en el futuro. Pero mientras tanto digamos, la ciudad es diferente. O sea, un niño antes, hace 30, 40, 50 años, era un niño que se criaba sí o sí en la calle. Sí, en la vereda, en el colectivo, en contacto con los vecinos. Exacto. Después la ciudad, cuando empieza a crecer, se vuelve peligrosa y empieza a aparecer lo contrario. Fíjate, vas a ver que hasta hay canciones que muestran que un niño no debe estar en la calle, ¿no? Sí. O sea, que el horror actual es que un niño esté en la calle. ¿Cuál específicamente? Un niño en la calle, hay un niño en la calle. Un niño en la calle, que yo no me acuerdo el nombre, pero hay muchas, donde se ve la niñez en la calle como el horror. Pero eso tiene que ver con el abandono de los espacios públicos. Claro, el abandono, la retracción del sujeto, del individuo, que va a su casa y queda ahí, ¿no? Bueno, ¿y eso nos hace perder poder como colectivo, digamos? Terminamos siendo una serie de gente que no pone puntos en común. A mí me gustaría darle este sesgo, ¿sabés? Que el poder se articula, por eso Lacan toma algo, que una es la posibilidad de actuar, por ejemplo, de tener más... supongo que yo no me pelearé con Maravilla Martínez, porque pierdo físicamente. Pero hay una parte donde el poder pasa, según Lacan, por la no acción. O sea que hay algo de lo que implica el poder en una sociedad que implica del no actuar. Eso viene mucho de las filosofías orientales, de Confucio y todo eso, ¿no? O sea, la idea de quién tiene el poder realmente.
aquel que pega, aquel que mata, aquel que agrede, o hay un poder que está operando sobre estos sujetos, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, te voy a dar un ejemplo porque estamos Por supuesto. politizados todos, los psicoanalistas, la gente, todo el mundo está Todos politizado. estamos, y ¿no? eso es muy bueno. Está buenísimo, sí, está muy bueno. Fíjate vos, el poder político, se habla de eso, de poder Sí, político. por ¿Qué supuesto. significa el poder político? Significa que los ciudadanos le dan, le transfieren un poder a ellos. O sea, yo no puedo por mí mismo gobernar. Lo que hago es transfiero al poder político, o sea, son los representantes. Por eso estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero que es importante Está definirla. bien, transfieren... Pero en el mismo momento que aparece el poder político, uno se da cuenta que o el poder político se relaciona con sus representados o se relaciona con los otros poderes que están. Por supuesto. Por ¿No? ejemplo, el poder económico, el de la fuerza. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hacen los políticos? Tradicionalmente me refiero a que la política conservadora lo que hace es negocia con el poder económico. Con poderes sus establecidos, que a veces son posibilidades. económicos y a veces... Exacto. Por ejemplo, hay una frase que yo se la escucho decir a la gente, que yo mismo la repetía muchas veces, que el poder absoluto, el poder corrompe, ¿no? O sea que Sí. algo así como que si un gobernante... El poder desgasta, dicen mucho también, Bueno, ¿eh? Como que uno, si está en el poder, cada vez se desgasta más Se y en un desgasta momento más, ¿no? pierde... Ahora, Bueno, por ejemplo, no sé si Sarmiento, es tan así. Sarmiento que era, te diría, un personaje muy especial de la historia argentina, él decía que el poder educa, que Muy bien. el tiempo que lleva un gobernante, imagínate, suponete que digas que yo sea gobernador mañana. gobernante, y de gol me pongo a gobernar en una sociedad donde yo me tengo que enfrentar a un poder económico que está hace años Por supuesto. y que tiene años de aprender a manejar Poder. el poder. Manejar el poder. Manejar ¿Entiendes? cómo es tomar las decisiones Pero por lo se demás. ve clarísimo. Entonces, muchas veces los políticos llegan y entonces no es que traicionan necesariamente al pueblo, pero para poder gobernar necesitan hacer alianzas Vincularse con el poder con el poder, económico. El dentro poder de- económico, me refiero, ¿no? Sí. Entonces, se juntan y entonces no se visualiza que haya una diferencia entre el poder político y el poder económico. Pero cuando, por ejemplo, en el menemismo fue eso, fue el reino de la convivencia fantástica estos dos poderes. entre el poder político Económico y el poder político. Haceme No las había- reglas para no que había- yo haga lo que quiera. Exactamente. Entonces, Hoy cambió y esa- en cambio, el kirchnerismo, te Ese diría, binomio. hasta el 2005, 2004 había como una cierta armonía entre el kirchnerismo y el poder económico. Pero cuando se produce la ruptura, la pelea de Clarín, ahí se ve bien cómo se rompe o sea, cuando los intereses del poder político no coinciden. Van por un lado y Exacto. los intereses del poder económico van por Sí. otro. Y te escuché decir Sí. hoy cuando hablabas con Miriam Coronel, el tema del debate apasionado y que por ahí no llega a nada. Mira, yo tengo mis dudas. Yo creo que las pasiones políticas, como todas las pasiones, se expresan y tienden a colisionar, a pelear. Lo único que no puede pasar, me parece, es cuando desde un sector se demoniza al otro sector, que el viejo truco del poder económico, entre Sí. paréntesis, ¿no? Que es cuando los argumentos no son argumentos racionales dentro de la política, sino son argumentos ad hominem, porque ahí no se puede discutir más. Por supuesto, son Yo te posiciones digo, dominantes. estamos discutiendo y te digo que vos sos un tarado, bueno, vos me decís... Te deslegitimé o sea, para que sigamos conversando, Exacto. porque con un tarado nadie puede tener una ida y ¿Se vuelta de entiende? ideas y construir algo superador. Sí. Y bueno, Sigo con Sí, discúlpame. decime. Hay un pensador que le rompió la cabeza a todos los intelectuales franceses, que era un ruso. muy interesante los franceses a la hora de discutir todo Sí, esto. sí, claro. Pero hay uno que fue el maestro de Sartre, de Bataille, del Lacan Ajá. mismo, que le enseñó Hegel era un ruso, y se llamaba Alexander Koyev. Y Koyev escribe un librito chiquito, que recomiendo a los políticos que lo lean, que se llama La noción de autoridad. O sea, ¿quién te da la autoridad? Sí. ¿No? Entonces, vos ahí tenés bien cómo en el poder político te da el voto,
El voto Sí, es el que voto te da la autoridad, pero a mí me votaron. te da el voto. Después está lo que sería el discurso amo. O sea, ¿quién le da el poder al amo? ¿Quién le da? El poder económico. O sea, ahí viene la... En este mundo globalizado, ¿el poder económico es el poder dominante? ¿No se puede construir una alternativa de poder que no sea yo te cuento que fundada en lo económico? lo que me parece que es un poco la idea que tiene una pensadora que se llama Chantal Mouffe, que escribió un libro que se llama En torno a lo político. Que lo que dice ella es que se ha provocado un descrédito de la política brutal, donde a raíz de actos de corrupción, miles de cosas, se pregona todos los políticos son un desastre. Al destituir a los políticos, ¿te acordás en el 2001 cuando se decía que se vayan todos? Bueno, si se van todos, ¿quién gobierna? Y entonces ahí aparece el poder económico señalando quiénes serían los potables. En Venezuela pasó algo así, ¿te acordás que pusieron un empresario que nadie había votado? Por supuesto. Entonces, yo creo que la reivindicación de la política que se produjo en la Argentina, que lo reconocen todos, porque eso fue obra de Néstor y de Cristina, fue muy importante. O sea, si hay algo que me produce simpatía es esa reivindicación de la política. Y que de la mano va también una reivindicación de la Argentina. Porque ha habido una especie de deporte nacional de hablar peste de nosotros mismos. Sí. Y eso yo le atribuyo mucho, incluso hasta a los cómicos. O sea, cuando el humor político de Tato, que era genial, Tato Bores me refiero, era genial, pero era a costa de decir que éramos el peor país del mundo. Sí. ¿No? Eso Y él no es, ¿no es cierto? Y entonces cualquiera que viaja por el mundo, ¿no? Se da cuenta que hay cosas muchísimo mejores que en este país, pero también nosotros tenemos cosas que son fantásticas, ¿no? Entonces la reivindicación de la política... ¿Se puede construir una alternativa? Porque se ve en el último tiempo del proceso kirchnerista que hace agua en ese sector. Hace agua a la hora de pararse y respaldarse solo en las organizaciones sociales y romper con ese poder económico. No se establecen nuevos marcos tarifarios, nuevos marcos impositivos, por ejemplo, que me parece que en una economía que se modificó totalmente se tendrían que establecer. No hay controles, se hace una ley de abastecimiento, saltan todos y es como que se controla. Claro. ¿Qué crees que no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema de la inflación, ¿no? Yo te digo... Brevemente, porque tenemos una columna brevemente. No se debe afilar el hacha del verdugo, ¿viste? Se pueden equivocar, el gobierno se puede equivocar, el gobierno que fue elegido por la mayoría, se puede equivocar y puede tener errores, pero lo que no podemos hacer es suicidarnos y no enojarnos con los tipos que levantan los precios. Por supuesto. ¿No? Hay que generar un clima de indignación, no con el gobierno, porque eso es lo que pretenden. Porque eso le pasó a Alfonsín y eso le pasa a este gobierno también. Entonces yo creo que hay que enojarse con el tipo que aumenta y después explicamos. Me parece interesantísimo. ¿No? Muchas gracias, tenemos Fernando. poco tiempo. No, sí, es el que... Pero ya vamos a volver y vamos a discutir muchísimo más. Te agradezco mucho que hayas estado. Gracias a vos, Julián. La verdad, muy buen espacio. Muchas gracias. Y ojalá podamos seguir discutiendo estas cosas que en televisión no es común que se debatan ideas, que se hable de pensamiento. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de buscar ese rinconcito para hablar de esto. Hoy, Poder, con Fernando Belenda. No se vaya, próximo bloque. Jóvenes y alcohol en general con Paula Rodríguez Torreani. Ya venimos.